Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad haremos una breve exposición acerca de la vida y obra de Marco Aurelio, emperador romano y filósofo. Espero que lo disfruten. Pero antes de comenzar los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulos, comencemos. Marco Aurelio nació en Roma el 26 de abril del año 121 de nuestra era. Era hijo del político Marco Annium Vero y Domicilia Lucila. Desde muy joven causó una buena impresión en el emperador Adriano, que lo apodó cariñosamente Pericinus, que en latín significa el honesto. Cuando tenía 6 años fue el propio emperador quien hizo todas las gestiones para que ingresara a la orden ecuestre. Posteriormente fue prometido en matrimonio con Seonia Fabia, la hija del sucesor al trono del imperio, Lucius Aelio César. Sin embargo, tras la muerte de este, el compromiso se anuló y Marco Aurelio se comprometió con la hija de Antonino. Al morir su hijo adoptivo, Adriano decidió nombrar como heredero al imperio a Antonino Pío, es decir, Antonino el Piadoso, con la condición de que adoptara a Marco Aurelio y a Lucio Vero como herederos al trono, cosa que cumplió el 25 de febrero del año 138. Como heredero al trono, empezó a desempeñar un papel cada vez más importante en la vida política de Roma, aunque siempre a la sombra del emperador Antonino. La carrera política de Marco Aurelio comenzó al ser asignado por el emperador Adriano para el consulado en los años 140, 145 y 161 de nuestra era. Contaba además con gran influencia en las decisiones que tomaba el emperador. En el año 147 recibió un imperium proconsular, efectivo a las afueras de la capital, y una tribunicia potesta, el mayor poder que podría recibir alguien que no fuera el propio emperador. En el año 145 se casó con Ania Galesia Faustina, mejor conocida como Faustina la Menor, quien era la hija del emperador Antonino. Tras la muerte de este, el 7 de marzo del año 161, Marco Aurelio aceptó el trono con la condición de que Lucio Vero y él fueran nombrados de manera conjunta emperadores. A comienzo de su reinado, Marco Aurelio siguió el camino de sus predecesores, emitiendo numerosas reformas de ley en las que limitaba los abusos de la jurisprudencia civil. Promovió medidas favorables para los esclavos, las viudas y los menores de edad, reconociendo las relaciones de sangre en lo que respecta al tema de la sucesión. En derecho civil, estableció una división social entre los honestiores y los homiliores, que traducido al español sería entre los más distinguidos y los menos distinguidos. Bajo su imperio, la situación de los cristianos se mantuvo igual que en la época de Trajano. Eran legalmente más vulnerables que el resto de la plebe, pero las persecuciones se tornaron muy escasas. En el campo militar se enfrentó a dos grandes conflictos internacionales, la primera contra el Imperio Parto y la segunda con las tribus germanas. Pasaremos a detallar cada una de ellas. En la provincia de Asia, un revitalizado Imperio Parto renovó el asalto a las posesiones imperiales en el año 161, comenzando el reinado de Marco Aurelio. El conflicto comenzó con la derrota de 2 ejércitos romanos y la invasión parta de los territorios de Armenia y Siria. Al tener noticias del inicio de las hostilidades, Marco Aurelio decidió enviar a su coemperador con órdenes de comandar las legiones estacionadas en Oriente y hacer frente al invasor. La guerra finalizó con éxito en el año 166, aunque el mérito de la victoria se debió al buen hacer de los generales subordinados a Lucio Vero, como es el caso de Cayo Avidio Casio. Cuando volvió de su campaña, Vero fue recompensado con un triunfo. El desfile de la ciudad fue inusual, ya que incluyó a los 2 emperadores y toda su familia, recordando al de Tito Flavio Sabino Vespasiano cuando volvió de su campaña en Judea. Los 2 hijos de Marco Aurelio, Cómodo y Anio Vero, fueron elevados a la categoría de César para la ocasión. Sin embargo, la vuelta del ejército de Vero a la ciudad de Roma
trajo consigo una plaga, conocida como la plaga antonina o la plaga de Galeno, que se extendió por todo el Imperio Romano desde el año 165 al 180. La enfermedad se tornó en una incontrolable pandemia, variedad de la viruela o del sarampión, que acabó con la vida de centenares de miles de personas en aquella época. Ahora pasemos a detallar la guerra con los germanos y en el río Danubio. Desde la década del 160, los pueblos germanos y otras tribus nómadas lanzaron incursiones a lo largo de la frontera norte del imperio, con ataques sobre todo en la Galia y a lo largo de los territorios del río Danubio. Una primera invasión de los chatis en la provincia de Germania Superior fue rechazada sin problemas en el año 162. Más peligrosa fue la segunda invasión iniciada en el año 166, cuando los marcomanos procedentes de Bohemia, que habían sido clientes del imperio desde el año 19, cruzaron el Danubio en compañía de los lombardos y otros pueblos germanos. Al mismo tiempo, los sármatas, pueblo de origen iranio, atacaron el territorio comprendido entre los ríos Danubio y Teis. Dada la peligrosa situación en el este, Marco Aurelio y Lucio Vero solo pudieron enviar una expedición de castigo en el año 167, liderada por ellos dos. Tras la muerte de Vero en el año 169, Marco Aurelio dirigió personalmente las fuerzas contra los germanos, permaneciendo en este puesto gran parte de su vida. Los romanos sufrieron al menos 2 derrotas a manos de los caudos y de los marcomanos, que habían cruzado los Alpes, amenazando Oderzo y sitiando Aquilea, la ciudad más importante del norte de Italia. Al mismo tiempo, las tribus de los Costobosco emigró de sus asentamientos ubicados en los montes Cárpatos e invadió Moesia, Macedonia y Grecia. Tras una prolongada y cruenta lucha, Marco Aurelio logró retroceder a los invasores. Muchos de estos pueblos germánicos se asentaron tras su derrota en los territorios de Dacia, Panonia, Germania y la misma Italia. Esta situación obligó a Marco Aurelio a establecer 2 nuevas provincias en la orilla occidental del Danubio, Sarmatia y Marcomaquia, que incluye lo que hoy en día es Bohemia y Hungría. Tras la victoria sobre los germanos, el emperador pudo concentrar sus esfuerzos en aplastar una revuelta en Oriente, liderada por el general Avidio Casio en el año 175. El general rebelde había sido engañado con falsas informaciones de que el emperador Marco Aurelio había muerto tras una larga enfermedad. Todas las provincias orientales, excepto Capadocia y Bitinia, se posicionaron del lado de los rebeldes. Sin embargo, cuando llegaron noticias de que Marco Aurelio estaba vivo, la suerte de Casio cambió y fue rápidamente ejecutado por sus propias tropas, tras haber permanecido solo 100 días en el poder. Con el fin de restablecer la maltrecha fama del imperio en las provincias orientales, Marco Aurelio realizó una gira por allí junto con su mujer Faustina. Visitó Atenas, declarándose ante los habitantes de la ciudad como un protector de la filosofía. Tras su triunfo en Roma, marchó al año siguiente hacia la frontera del Danubio, donde logró una decisiva victoria contra los germanos. Tras su victoria, la anexión de los territorios de Bohemia parecía inminente. Sin embargo, los preparativos de la invasión se vieron truncadas cuando Marco Aurelio volvió a caer enfermo de viruela en el año 180. Marco Aurelio muere a la edad de 59 años, el 17 de marzo del año 180, en la ciudad de Vindobona, moderna Viena, en compañía de su hijo y sucesor Cómodo. Tras su muerte fue deificado y sus cenizas transportadas a Roma, donde permaneció en el mausoleo de Adriano, modernamente Castillo de San Angelo, hasta el saqueo visigodo de la ciudad en el año 410. Se construyó además una columna conmemorativa de sus victorias contra los sármatas y los germanos. A su muerte, Marco Aurelio fue capaz de asegurar la sucesión de su hijo Cómodo, al que nombró César en el año 166 y con el que compartió gobierno del imperio desde el año 177. Sin embargo, al final esta decisión se tornaría desafortunada. Este nombramiento fue criticado posteriormente por varios historiadores,
debido a que Cómodo se convirtió en un líder político y militar paranoico, tremendamente egoísta y afectado por problemas neuróticos. Por esta razón, la muerte de Marco Aurelio ha sido considerada como el fin de la época de mayor esplendor en el Imperio Romano, conocido como la Pax Romana. Es posible que la elección de Cómodo se debiera a la ausencia de otros candidatos más capacitados o al miedo de que una sucesión incierta diera pie a una guerra civil. Como dato anecdótico, en su vida privada Marco Aurelio realizó pequeñas obras en griego y latín, y llegó a convertirse en un amante de la obra del poeta estoico Epícteto, la diatriba o los discursos. Al tiempo que luchaba en las campañas en los años 170 y 180, Marco Aurelio escribió Meditaciones, como fuente para su guía y mejoramiento personal. El emperador había sido sacerdote en los altares de sacrificio romano y era un convencido patriota. Sus notas son representativas de una mente lógica y de un pensamiento filosófico y espiritual acorde con el estoicismo y en consonancia con los principios o con los principales estoicos de raíz bético-cordobesa, como es el caso de Séneca, Lucano, Novato, entre otros. Sus meditaciones están consideradas como un monumento literario a un gobierno al servicio del deber. Es una obra que ha sido elogiada por su exquisito acento y dulzura. Como muchos de los emperadores en Roma, Marco Aurelio fue amado por su pueblo. Y bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.